Esto me da pena, Sofía, pero estuve saludando a la cámara y hablando durante 3 minutos seguidos sobre la nueva estrategia pedagógica, con una pasión increíble. Y de repente veo un mensaje en el chat que dice: Profe James, tienes el micrófono apagado. Ay no, la pesadilla clásica del teletrabajo. El famoso, estás muteado. ¿Y qué hiciste? ¿Lo repetiste todo con la misma energía? ¿Qué va? Me dio una vergüenza. Simplemente dije, bueno, en resumen, que hay que estudiar más. Perdí toda la autoridad en un segundo. Pero es que el trabajo remoto tiene eso, ¿no? Esa barrera tecnológica que a veces nos hace sentir más lejos de lo que estamos. Totalmente. Y no es solo el micro apagado, James. Es el lenguaje. ¿Cómo escribes un correo para que no suene a orden? ¿O cómo dices en una videollamada que no puedes trabajar hasta las 10 de la noche sin que parezca que no tienes compromiso? Exacto. Psicológicamente, en el trabajo remoto perdemos el 70% de la comunicación no verbal. No vemos los gestos, no sentimos la energía de la oficina. Por eso, las palabras tienen que hacer todo el trabajo pesado. Y ahí es donde el choque cultural se vuelve peligroso, porque lo que en Argentina es ser directo, en España puede sonar cortante y viceversa. Es un equilibrio muy fino. Hoy vamos a ver una situación tensa, pero muy real. Una diseñadora argentina, Julieta, y su jefe español, Armando. Ella necesita poner límites con el horario. Pero claro, quiere seguir siendo la empleada estrella. Escuchen bien los matices, porque aquí lo que no se dice es casi más importante que lo que se dice. Hombre, Julieta, ¿qué tal? Oye, te llamaba porque me han flipado los bocetos para la campaña, pero me gustaría que les dieras una vuelta antes de la reunión de mañana a primera hora. ¿Te daría tiempo subir los cambios esta noche? Hola Armando, qué bueno que te gustaron, mira, pero soy súper sincera. Me encantaría darles ese cierre hoy mismo, pero ya estoy fuera de mi horario y tengo un compromiso personal inamovible en un ratito. Yo te entiendo, pero es que el cliente es muy exigente y me gustaría que lo viera pulido. Son solo un par de retoques. No te llevará más de una hora, ¿no? Te entiendo perfectamente, la urgencia, de verdad. Pero justamente, para que el laburo sea de calidad, prefiero agarrarlo mañana temprano, con la cabeza fresca. Si me conecto una hora antes, tipo 8 de la mañana de acá, lo tienes listo antes de tu mediodía allá en Madrid. ¿Te parece que coordinemos así? A ver, no es lo ideal, porque quería echarle un ojo antes de acostarme. Pero bueno, si me aseguras que a las 12 hora de aquí lo tengo en el drive, tiramos así. Pero Julieta, que no se nos haga costumbre, ¿vale? Que la campaña es prioritaria. Quédate tranquilo, Armando. El compromiso con el proyecto es total. Justamente por eso, cuido mis tiempos para no quemarme y rendir al 100%. Mañana a primera hora lo tenés sin falta. Ay, qué tensión, James. Sentí el sudor frío de Julieta desde aquí. Me pareció muy valiente cómo manejó la situación sin perder la calma. Fue una jugada maestra de asertividad. Fíjate que ella usa una técnica psicológica muy buena. Valida la importancia del proyecto. Dice, el compromiso es total, pero pone el límite con firmeza. Dice, tengo un compromiso inamovible. En Argentina, ese, mira, te soy sincera, se usa mucho para suavizar una negativa antes de soltar la bomba. Y Armando, típico jefe que cree que un par de retoques no es trabajo, usó el hombre y el vale para intentar que la petición sonara más informal, más como un favor entre colegas que como una imposición. Él decía, no te llevará más de una hora, ¿no? Es una pregunta retórica que busca el sí de manera fácil. Exacto. Y ojo al vocabulario C1. Julieta dice, darle un cierre y agarrarlo mañana.
Agarrar un tema en el cono sur es empezar a trabajar en él. Y algo importante, la frase para no quemarme. Esa expresión es fundamental hoy en día. Es quemarse, es tener burnout. También me fijé en la diferencia de tiempos. Él ya dice, mañana a primera hora lo tenés, usando el voceo, tenés, en lugar de tienes. Es sutil, pero marca su identidad. Y Armando usa tiramos así, que en España es una forma de decir, está bien, acepto el plan, aunque no me encante. Lo que hubo aquí fue un choque de jerarquías. En la cultura laboral española suele haber una expectativa de disponibilidad que Julieta, con una mentalidad más orientada a objetivos que a horacilla, tuvo que renegociar. Lo hizo sin sonar conflictiva porque propuso una solución inmediata. Me conecto 1 hora antes, dijo. Claro, no dijo solo no, dijo no ahora, pero sí a esta hora. Eso quita la ansiedad al jefe. Escuchen otra vez. Presten atención a las pausas. Cuando Julieta hace una pequeña pausa antes de responder a la petición de Armando. Está tomando aire para no responder de forma reactiva. Y fíjense en el tono de Armando al final. Se nota que cedió, pero dejó una advertencia. Que no se nos haga costumbre. Y por cierto, que no se nos haga costumbre seguir viendo los videos sin suscribirse. Pueden hacerlo en este momento. Ahora sí, escuchemos el diálogo de nuevo. Hombre, Julieta, ¿qué tal? Oye, te llamaba porque me han flipado los bocetos para la campaña, pero me gustaría que les dieras una vuelta antes de la reunión de mañana a primera hora. ¿Te daría tiempo subir los cambios esta noche? Hola Armando, qué bueno que te gustaron, mira, pero soy súper sincera. Me encantaría darles ese cierre hoy mismo, pero ya estoy fuera de mi horario y tengo un compromiso personal inamovible en un ratito. Yo te entiendo, pero es que el cliente es muy exigente y me gustaría que lo viera pulido. Son solo un par de retoques. No te llevará más de 1 hora, ¿no? Te entiendo perfectamente, la urgencia, de verdad. Pero justamente, para que el laburo sea de calidad, prefiero agarrarlo mañana temprano, con la cabeza fresca. Si me conecto 1 hora antes, tipo 8 de la mañana de acá, lo tenés listo antes de tu mediodía allá en Madrid. ¿Te parece que coordinemos así? A ver, no es lo ideal, porque quería echarle un ojo antes de acostarme. Pero bueno, si me aseguras que a las 12 hora de aquí lo tengo en el drive, tiramos así. Pero Julieta, que no se nos haga costumbre, ¿vale? Que la campaña es prioritaria. Quédate tranquilo, Armando. El compromiso con el proyecto es total. Justamente por eso, cuido mis tiempos para no quemarme y rendir al 100%. Mañana a primera hora lo tenés sin falta. James, después de esto, espero que no me pidas que edite este episodio a las 11 de la noche, ¿eh? Que yo también tengo compromisos inamovibles con mi almohada. Lo voy a pensar, Sofía, pero no te prometo nada. Pero antes de irnos, queremos saber qué piensan nuestros oyentes sobre esto. Sí, cuéntenos en los comentarios cuál es la frase que más usan ustedes para decir no en el trabajo de forma educada, o si alguna vez han tenido un malentendido por los horarios de trabajo con gente de otros países. Es un tema que da para mucho, y si quieren profundizar en este tipo de español profesional y asertivo, pueden agendar una clase personalizada con profesores nativos. Los detalles están abajo en la descripción. Hasta el próximo episodio y recuerden, apaguen el micro si no están hablando. ¡Chao! Y los Con queremos Profe mucho. James y Sofía, voces reales que te guían.